En este canal hemos producido numerosos videos sobre los agujeros negros. Son criaturas misteriosas y aterradoras del cosmos. Absorben materia e incluso luz, y nada puede escapar de ellos. Sin embargo, los modelos teóricos de los agujeros negros presentan numerosos problemas que la ciencia actual aún no puede resolver. Por eso, a comienzos de los años 2000, se propuso un concepto alternativo conocido como Gravastar. ¡Hola a todos! ¿Pero qué es exactamente eso? ¿Y qué papel jugó un gran científico británico del siglo XVIII en todo esto? ¿Y por qué se considera que los Gravastar son aún más enigmáticos que los agujeros negros? Si te interesan estos temas, suscríbete para no perderte nada de nuestro contenido. Esto es Pangea. Aquí descubrirás todas las respuestas. ¡Comencemos! Los problemas de los agujeros negros. En el mundo de la ciencia hay teorías que fueron olvidadas o incluso rechazadas durante mucho tiempo, pero que a veces resurgen con nueva vida, aunque no siempre vuelven en la misma forma que tenían antes. Por ejemplo, antes de Darwin, otro científico llamado Lamarck ya había desarrollado su propia teoría de la evolución. Se la conocía como la ley del uso y desuso, y planteaba que los órganos o partes del cuerpo que los seres vivos usaban con frecuencia se desarrollaban más, y esos cambios se heredaban a sus descendientes. Darwin demostró que esa idea era incorrecta y que los caracteres adquiridos no se transmiten a la descendencia. Sin embargo, más tarde se descubrió que las bacterias pueden intercambiar genes entre sí, modificando sus propias características y las de sus descendientes. Además, gracias a la epigenética, hoy sabemos que los caracteres adquiridos también pueden heredarse en organismos multicelulares. Es decir, Lamarck tenía razón en parte. Algo parecido ocurre con los agujeros negros. La primera teoría sobre ellos fue propuesta en 1784 por el científico británico John Michell, más de un siglo y medio antes de que los astrónomos lograran detectarlos. Michell pensaba que debían existir cuerpos en el universo con una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz podría escapar de ellos. Y con el tiempo se comprobó que su idea sobre la relación entre la gravedad y la luz era totalmente correcta. Pero en otros aspectos se había equivocado. Él imaginaba algo parecido a un planeta o una estrella enorme y pesada, pero las verdaderas propiedades de los agujeros negros resultaron ser muy distintas. Un agujero negro no es un cuerpo celeste hecho de materia como solemos imaginar, sino una región del espacio-tiempo con una gravedad extrema. Esta región no tiene superficie ni forma, y en su interior solo existe una singularidad, una cantidad de masa descomunal comprimida en un volumen minúsculo. Alrededor de esa singularidad se forma el horizonte de sucesos. Aunque a nuestros ojos parezca una esfera negra, en realidad no es un objeto esférico, sino una simple frontera. Más allá de esa frontera, la velocidad necesaria para escapar de la gravedad de la singularidad supera la velocidad de la luz. Las teorías y ecuaciones fundamentales que describen los agujeros negros ya estaban bien establecidas a mediados del siglo XX, y como no tenemos una mejor alternativa, seguimos usándolas hoy en día. Sin embargo, la física cuántica de aquella época aún no estaba tan desarrollada como ahora. Por eso, varios de los problemas a los que hoy se enfrentan los científicos no se habían manifestado aún en la década de 1960. Ya abordamos este tema en detalle en otro video, así que aquí solo haremos un breve repaso. Uno de esos problemas es lo que se conoce como la paradoja de la información del agujero negro. En física cuántica se considera que la información nunca se pierde, sino que simplemente cambia de forma. Pero los agujeros negros desafían directamente esta suposición. Cuando un objeto cae en un agujero negro, este lo absorbe y gana masa proporcionalmente. Con el paso del tiempo, el agujero negro empieza a adelgazar debido a la radiación de Hawking, perdiendo parte de su masa. Sin embargo, esta radiación no contiene ninguna información sobre los objetos que cayeron en el pasado. Y al final, el agujero negro regresa al estado anterior a la absorción,
Así, la información simplemente se pierde. Como ya habrán notado, esto contradice directamente los principios de la física cuántica. Además, siguen existiendo enormes interrogantes sobre la naturaleza de la singularidad, el proceso teórico en el que la materia colapsa dentro de ella y muchos otros fenómenos asociados. Por eso, aunque no cabe duda de que los agujeros negros existen, en realidad sabemos muy poco sobre ellos. Podríamos decir que hemos llegado a un punto muerto, y esto ya se sabía desde hace un cuarto de siglo. En 2001, los científicos Emil Motola y Powell Masur propusieron una hipótesis propia, radical y revolucionaria. Su idea consistía en eliminar por completo conceptos problemáticos como la singularidad y el horizonte de sucesos. El modelo que desarrollaron recibió el nombre de Gravastar, o estrella de vacío gravitacional. ¿Recuerdan que mencionamos cómo algunas teorías olvidadas pueden volver a la vida gracias a descubrimientos modernos? En cierto modo, este es un ejemplo perfecto de eso. Así como Michel escribió sobre cuerpos con una masa enorme, el concepto de Gravastar también sugiere la existencia de un objeto celeste que no posee las características de un agujero negro. Diseccionando el Gravastar. Según la concepción tradicional de los agujeros negros, estos se forman cuando el núcleo de una estrella colapsa tras una explosión de supernova. Si los restos de este colapso son demasiado masivos, se hunden bajo su propio peso, comprimiéndose hasta convertirse en un punto de volumen ínfimo. Ese punto es la singularidad, el núcleo del agujero negro, y a su alrededor se forma el horizonte de sucesos. La teoría del Gravastar ofrece una interpretación algo distinta de este proceso. Se inspira en un concepto que todos estudiamos en la escuela, la transición de fase. El ejemplo más simple de una transición de fase es cuando el agua se transforma en hielo o en vapor. Cada uno de estos estados representa una fase con propiedades distintas. Según Masur y Motola, algo parecido ocurre cuando colapsa el núcleo de una estrella con suficiente masa. Esta transición de fase dentro del núcleo da lugar a un nuevo estado condensado, una región con presión negativa conocida como falso vacío. Este vacío interno se convierte en el corazón del Gravastar, su santuario, por así decirlo. Teóricamente, un Gravastar se comporta como la energía oscura, provocando una expansión acelerada del espacio. Como esa expansión podría desgarrar al Gravastar, está contenido por una capa externa formada por materia de densidad extremadamente alta. Toda la masa del Gravastar está concentrada en esa capa externa. La gravedad ejercida por esa capa causa un intenso corrimiento al rojo gravitacional en la luz que emite o refleja. Como resultado, la longitud de onda de la luz se estira tanto que se vuelve invisible para cualquier observador externo, haciendo que el Gravastar se vea igual que un agujero negro. Es decir, desde fuera, el Gravastar tiene el mismo aspecto que un agujero negro. Incluso los fenómenos que ocurren en su superficie pueden describirse con las mismas ecuaciones. Pero como ya dijimos, el Gravastar no posee un horizonte de sucesos. Por lo tanto, al menos en teoría, la información que entra en este objeto celeste podría recuperarse. En cuanto a la singularidad, la presión negativa del falso vacío impide que la materia colapse en ese punto. Entonces, ¿eso significa que todos los problemas han sido resueltos? ¿Y por qué a pesar de eso el concepto de Gravastar aún no ha logrado una aceptación generalizada? ¿Dónde se ocultan los Gravastar? Desde un punto de vista puramente teórico, los Gravastar podrían existir como sustitutos de los agujeros negros, o incluso coexistir con ellos. Pero como en apariencia son idénticos, distinguir entre ambos es extremadamente difícil. Aún así, no es imposible intentarlo. Por ejemplo, podríamos estudiar las ondas gravitacionales que se generan cuando dos agujeros negros o dos Gravastar se fusionan. Dado que estos objetos tienen propiedades distintas, las ondas gravitacionales resultantes de su fusión también deberían comportarse de forma diferente. No obstante, este tipo de eventos es tan raro que quizás nunca lleguemos a observarlos.
también habría diferencias en el modelo de acreción. Todos los cuerpos celestes están siendo constantemente bombardeados por algún tipo de materia. Alrededor de un objeto compacto como un agujero negro se forma un disco de acreción compuesto por materia altamente calentada que emite luz. Parte de esa materia cae continuamente hacia el horizonte de sucesos. Pero como el gravastar no tiene horizonte de sucesos, las partículas del disco de acreción no se pierden para siempre, sino que pueden rebotar en su superficie y volver al espacio. Lamentablemente, para observar este fenómeno, harían falta instrumentos mucho más precisos que los actuales. Quienes adoptan una postura escéptica señalan que, aunque el concepto de gravastar resuelva varios de los dilemas que enfrentan los científicos, también plantea muchos otros problemas. Por ejemplo, hasta ahora no se ha logrado demostrar la existencia de regiones espaciales con presión negativa, ya sea como falsos vacíos o como materia exótica. Además, los cálculos indican que la estructura completa de un gravastar sería extremadamente inestable. En otras palabras, aunque un objeto así lograra formarse, probablemente se destruiría de inmediato o colapsaría convirtiéndose en un agujero negro. En todo caso, la existencia de los gravastar sigue siendo un interrogante sin respuesta dentro de la ciencia. Por eso, a día de hoy, no podemos determinar quién tiene la razón en el debate sobre los gravastar. Pero es una teoría fascinante, ¿no te parece? Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos un me gusta o un comentario. Gracias por vernos. Hasta la próxima y que estés muy bien.